Hola Carolina, hola a todos. Hoy tocaba grabar un vídeo sobre Flavio Josefo, pero me lo voy a saltar porque esta es una cuestión urgente e importante. Josefo lo tendréis mañana. Como dije en uno de mis vídeos fijados, nunca doy mi opinión en mis vídeos, pero esta va a ser la segunda vez que lo hago. ¿Por qué considero que es importante impartir y aprender la asignatura de religión desde una perspectiva aconfesional en los centros de enseñanza reglada? Y es importante que sea confesional porque para la enseñanza de la religión confesional ya están las catequesis en las iglesias y las lecciones en las yeshivot y madrasas. Aquí estamos a otra cosa. Esta es una pregunta que a mí me han hecho también muchas veces. ¿Para qué sirve estudiar religión? Así que en el vídeo de hoy me dirijo a esos alumnos. Dejándole de lado la problemática de que hoy todo tiene que tener una utilidad y que ya no basta saber por el simple amor al conocimiento, muchos os preguntáis qué sentido tiene sentarse a aprender sobre dioses antiguos, rituales lejanos o libros sagrados que quizá nunca leeréis en un mundo lleno de problemas urgentes como el cambio climático, guerras, desigualdad o crisis de identidad. Bueno, la respuesta es sencilla, porque la religión está en todas partes, incluso cuando no la veis. Paraos a pensar un momento, ¿qué forma tienen nuestras fiestas? ¿Por qué celebramos la Navidad, aunque no seamos creyentes? ¿Por qué muchas bodas, entierros o nacimientos se siguen marcando con símbolos religiosos? La religión, nos demos cuenta o no, ha tejido nuestra historia, nuestro arte, nuestra moral, nuestras leyes e incluso nuestros conflictos. No se trata de que creáis o no, las clases de religión no son para convencer de una fe ni imponer una forma de pensar. Una clase de religión bien enfocada en una escuela laica no es una catequesis, sino una ventana al mundo. Es una oportunidad para estudiar uno de los pilares de la civilización, para entender por qué las personas creen lo que creen, cómo esas creencias no solo configuran la manera de ser de la gente, sino que han dado forma a civilizaciones enteras y por qué todavía hoy las religiones siguen movilizando a millones de personas para bien y para mal. ¿Te interesa la política? Entonces necesitas saber de religión. ¿Qué relación hay entre el judaísmo y el sionismo? ¿Entre Hamas y el Islam? ¿Por qué Rusia protege a la Iglesia Ortodoxa como símbolo nacional? ¿Por qué en Estados Unidos tantos debates giran en torno al aborto o el matrimonio igualitario y muchos políticos juran su cargo con la mano sobre la Biblia? ¿Por qué en Irán gobierna un líder religioso? ¿Por qué el Dalai Lama es a la vez un monje y una figura política internacional? ¿Por qué en la India hay tensiones entre hindúes y musulmanes que influyen en cada elección? La religión no está separada de la política, forma parte inherente de ella y a veces se usa para unir a un pueblo frente a una amenaza y otras para justificar guerras o imponer normas comunes. Y muchas veces también ha sido motor de paz, justicia y derechos civiles. Desde Gandhi hasta Martin Luther King, grandes líderes políticos se han inspirado en sus creencias religiosas para cambiar el mundo. ¿Te gusta el arte? Pues estudiar religión es esencial. La mayoría de las grandes obras de la historia se hicieron por, para o contra la religión. Desde las pirámides de Egipto hasta el Guernica de Picasso, pasando por la Capilla Sixtina, la religión ha sido una fuente constante de inspiración, crítica y creatividad. La Pietà de Miguel Ángel, el Juicio Final de la Capilla Sixtina, los vitrales de Notre Dame, todos cuentan historias religiosas, pero también el Bosco, Goya o Dalí han usado el símbolo religioso para criticar, para pensar y para conmover. Y no olvidéis el mundo islámico, donde no se representan figuras humanas por respeto a lo sagrado, así que surgió una de las formas de arte más sofisticadas, la caligrafía y la geometría sagrada. Así que sin religión, entender el arte es como leer solo la mitad de un libro. ¿Te apasiona la literatura? La religión está en todas partes. Dante escribió su Divina Comedia como un viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky planea el dilema del bien y el mal como un conflicto espiritual. Incluso novelas modernas, como Los Juegos del Hambre, Harry Potter o El Señor de los Anillos, están llenas de símbolos de redención, sacrificio y esperanza. Lo mismo se puede decir de las grandes producciones cinematográficas, y muchos autores, incluso ateos, se inspiran en las grandes preguntas religiosas para construir sus personajes. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué es la justicia? Pues la religión es una fuente inagotable de metáforas, conflictos y profundidad humana.
¿Quieres entender la historia? Pues no puedes dejar de lado la religión. Las cruzadas, la conquista de América, la reforma protestante, la colonización de África, la caída del Imperio Romano, la creación del Estado de Israel, la Guerra Fría. Una y otra vez las religiones han estado en el centro de los grandes acontecimientos, a veces como justificación del poder, otras como semilla de resistencia. Mártires, inquisidores, visionarios, reformadores. Sin ellos, la historia simplemente no se entiende. ¿Te interesa la filosofía, los dilemas éticos? La religión es uno de sus orígenes. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué está mal? ¿Somos libres? ¿Qué valor tiene la vida? La filosofía se ha alimentado durante siglos de reflexionar con y a veces contra la religión. Pensadores como Tomás de Aquino, Spinoza, Kierkegaard, Simone Weil o Nietzsche debatieron profundamente con la idea de Dios, y muchas de las bases de los derechos humanos, la solidaridad o la justicia social nacen en tradiciones religiosas como el cristianismo, el judaísmo, el islam o el budismo. Estudiar religión es entrenarse en pensar críticamente sobre lo que creemos. ¿Quieres vivir en una sociedad más justa y tolerante? Entonces necesitas conocer las religiones, porque en tu barrio puede haber musulmanes que ayunan durante el Ramadán, judíos que no comen cerdo, budistas que meditan cada mañana o personas que siguen festividades hindúes. Comprender la diversidad religiosa no es un lujo cultural, sino una herramienta para la convivencia, porque cuando no sabes lo que otros creen es más fácil despreciarlos, pero cuando lo entiendes puedes dialogar, cooperar y construir juntos, y eso nos hace mejores ciudadanos. Y además, y esto es importante, estudiar religión te hace más libre, porque solo conociendo las ideas y valores que han guiado a tantas personas a lo largo de los siglos, puedes decidir qué piensas tú. Solo entendiendo las creencias de los otros puedes dialogar con respeto, con criterio y sin prejuicios. Lo más peligroso de la religión malentendida es la ignorancia, porque la ignorancia alimenta el odio, los estereotipos y el miedo. Y no estáis en las aulas para odiar ni para temer, sino para aprender, entender y hacer preguntas, para abrir los ojos, que fue la promesa de la serpiente en el libro del Génesis. Entonces no, la clase de religión no va de deciros qué debéis creer, va de enseñaros cómo el ser humano ha buscado el sentido de su existencia y cómo esa búsqueda nos afecta todavía hoy en temas tan actuales como el feminismo, la ciencia, la diversidad, la paz o los derechos humanos. La religión no es un contenido del pasado, sino una herramienta para entender el presente y construir el futuro. Y todos vosotros formáis parte de ese futuro. Por eso es importante esta asignatura, porque por eso vale la pena estar en las aulas. Y por eso os animo a que os hagáis muchas preguntas, que penséis, que critiquéis y que exploréis, porque entender el mundo empieza por entender a quienes lo habitan, porque solo conociéndonos mejor podemos convivir mejor, porque el conocimiento no divide, sino que construye puentes, porque aprender sobre religión es aprender sobre la humanidad de la que todos formamos parte, y porque cada pregunta que hacemos sobre el otro nos acerca un poco más a nosotros mismos.